Y para hablarnos de este movimiento social PALEC nos acompaña su presidenta Verónica Palma. Muy buenos días. Hola, bienvenida. buenos días. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Bienvenida, Verónica. Nos da Muchas muchísimo gracias. gusto Buenos días. que nos acompañes precisamente para hablarnos de la educación y de los cambios que se pueden hacer en una sociedad a través de este pilar tan fundamental como lo es la enseñanza, la educación. Cuéntenos. Sí, bueno, PALEC es el Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana. Hoy hay 136 instituciones, no solo educativas, sino gubernamentales, también de deporte, de arte. Y de 22 países participan, 20 países de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Y lo que buscamos es generar un cauce para que podamos andar de una forma mucho más fácil, mucho más eficiente. Tenemos 3 programas, uno que es Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa, que el Congreso se lleva anualmente, este próximo año es en Lima, Perú, en donde damos a conocer todos los programas que estamos llevando a cabo en cada una de nuestras instituciones. El segundo es Cátedra de Investigación, que mide justamente los programas que establecemos para desarrollar conciencia, para desarrollar todo lo que es el interés y sobre todo la responsabilidad de nuestros chicos, desde pequeñitos hasta posgrados. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se miden estos programas y damos resultados si verdaderamente nos están funcionando, se aplican en otras instituciones educativas, si no, entonces cambiamos de programa. Y el tercero es servicio comunitario, que es al que venimos a invitarlos. Servicio comunitario, lo que hacemos es que la mejor forma que Cátedra de Investigación en sus investigaciones ha visto es que los chicos verdaderamente elevan una conciencia y una responsabilidad social que es la que les toca y nos toca a cada uno de nosotros cuando hacen servicio, cuando están en servicio comunitario, cuando están en una condición en la que muchos de nuestros chicos no la conocen, afortunadamente, pero no la conocen, están vulnerables, están en una situación diferente completamente. Entonces, bueno, pues es lo que hacemos y venimos a invitarlos porque lo que se necesitan son manos. En muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Que, bueno, pues mandamos cobijas o mandamos, algunos no víveres, sé, víveres y cosas. demás. Sí. Pero en realidad lo que más necesitamos es tiempo. Claro. Es que la Ayuda, gente, ¿no? sí, es que la gente esté involucrada con esta sociedad, ¿no? ¿Cómo es que las personas nos podemos involucrar? ¿De qué manera podemos ayudar? ¿Nos pides manos? Ok, ahí están. ¿Ahora qué hacemos con ellas? Sí, miren, nosotros tenemos diferentes programas. Hoy, por ejemplo, acabamos de firmar otro nuevo programa con el DIF para favorecer a instituciones como CAS. CAS, los invitamos el 8 de julio a nuestro cierre de CAS. Es un lugar en donde están chicos que, bueno, tienen una situación difícil con respecto al cuidado por parte de los padres. Y ellos están en un momento transitorio aquí. Así es que ellos, bueno, pues viven, no saben durante cuánto tiempo, a lo mejor puede ser días, a lo mejor puede ser meses, a lo mejor puede ser años. En un lugar que no es su casa. Sí. Y nosotros les llevamos talleres de música, de deportes, de música, cuentacuentos, que les encanta, les fascina la parte de cuentacuentos. Claro. Y un último que es deportes, ¿no? Porque en muchas ocasiones no lo tienen. Así es que pueden participar de la mejor forma en donde les toque cada quien desde su trinchera. Claro. ¿A dónde me comunico, como decía Enrique, a dónde llamo para decir, bueno, yo tengo el tiempo, voy a donar tiempo? ¿Me voy a donar alguna especie? ¿Voy a donar tiempo? ¿A dónde voy? ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo? Bueno, lo más fácil siempre es visitar la página, que es www.palec.org. Muy bien. Te pregunto, Sí, claro, termina no. la idea. Y bueno, el teléfono es 5089-7071. Muy bien. En tu experiencia con todo este programa social, ¿cuáles han sido los resultados? Ustedes seguramente han tenido el gusto ya de conocer, de ver los testimonios de cómo estos chicos han evolucionado, han crecido. ¿Qué les queda a ustedes a través de todo este movimiento? Sí, miren, ha sido muy enriquecedor porque no solamente los chicos que tenemos ayudando, sino a los ayudados. Ambos salen beneficiados. Por ejemplo, hoy chicos de la calle participan como observadores en la Cátedra de Investigación, haciendo investigación con todo nuestro cuerpo de investigadores.
y ellos hacen observación en algunos de los grupos Sí. o en algunos de los programas que se hacen desde justo cátedra para favorecer al desarrollo y al desenvolvimiento de ellos dentro de la responsabilidad Al social. final todos aprenden, Es es una un cadena. círculo Todos bueno, aprenden, ¿no? sí. O sea, Muy bien. te empiezas tú ayudando y al final, pues tú también vas a ayudar. Sí, la O verdad sea, es que... siendo ayudado, mejor dicho. Claro. Nosotros en UCI, Universidad de Cuautitlán Izcalli, que tenemos instituciones que están albergadas, es una de nuestras instituciones adheridas más importantes de PALEC. Es ahí donde estos chicos hoy son los que van a participar de este programa a partir del 27 de junio, servicio comunitario, 129 chicos, y van a ser medidos en cátedra de investigación. Y con todo gusto les traigo los resultados de este programa, Qué que es maravilla. Sí. maravilloso de verdad, porque les cambia la vida y nos cambia la vida a cada uno de Así es. nosotros. Claro. Sí. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Empezamos Gracias. tocando puertas y estamos tocando corazones. Así Muchas es. gracias. Eso, pues que esté muy al pendiente toda la gente, que entre a su página si es que quieren participar y felicidades por esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias. recibirme y darle espacio a este tipo de programas. Mil Gracias. gracias.